Buenas tardes, ¿cómo están? Es un placer para mí compartir con ustedes en esta tarde, hablando acerca del discipulado. Es un privilegio para mí hablar de este asunto, ya que me encanta este tema y creo que es muy necesario para todos nosotros. Eh, Quiero decir primero algunas cosas relacionadas con el discipulado que tienen que ver con una especie de formato, ¿no? O de, de previa, vamos a decirlo, ¿no? En primer lugar, quiero decir que el discipulado, como todos sabemos, es una palabra muy conocida, sin embargo poco practicada. El discipulado se habla mucho de él, pero se lo practica bastante poco. Entonces, en primer lugar, quiero decir que el discipulado no es un tema de estudio, el discipulado es una orden que nosotros tenemos de parte del Señor. Y dicho esto, está el discipulado del nuevo creyente, está el discipulado de un futuro líder cuando el discipulador lo descubre y ve que él puede realizar algunas tareas de liderazgo y lo ve capaz, lo ve apto para el liderazgo, entonces comienza a formarlo. Después viene el coaching o viene la formación ya más de cerca en el sentido de un entrenamiento en el campo de juego, como los entrenamientos de un equipo de fútbol, por ejemplo, a donde el líder es capacitado siendo observado y siendo encaminado por quien cumple la función de coach o de entrenador. Y después está el mentoreo, que tiene que ver más con un trabajo de apoyo, de ayuda, desde cualquier lugar a la persona que está liderando para que pueda estar evaluando su trabajo y también realizando los cambios adecuados para continuar con esta tarea. Eh, Ahora, después de esto, quiero decir lo siguiente. Así como es imprescindible, y escuche bien por favor esto, así como es imprescindible el discipulado de una persona que recién conoció al Señor, que acaba de entregarse a Cristo y quiere servirle, así como el discipulado de un nuevo creyente es imprescindible, lo es también el discipulado de un futuro líder. Escuche esto, el futuro líder debe ser discipulado también. No es que terminó un discipulado y ahora ya no necesita más. Sigue necesitando ser discipulado. No existe un líder que esté bien formado a menos que haya sido bien discipulado. Creo que esto está claro. Un buen discipulado solamente es quien va a producir un liderazgo adecuado. Por supuesto, sabemos la guía del Espíritu Santo, el llamado que la persona tiene, el don que el Señor le ha dado. Ok, eso no significa que no se tiene que preparar. Eso no implica que ya puede obviar el proceso del discipulado en el liderazgo que va a realizar. No serás un líder solo por asistir a estas conferencias. No serás un pastor o un líder de jóvenes, lo que sea, solamente por recibir estas clases. Vos debes ser adecuadamente discipulado en el área en la que vas a trabajar. A mí me parece que esto es demasiado importante. ¿Vas a ser un buen líder? Sí, luego de un proceso de formación. No te ubiques en el papel de líder, porque es muy peligroso ubicarse en el papel de líder mientras uno no ha pasado por el proceso de la formación. No te ubiques ahí.
¿Por qué? Porque vas a fracasar, porque vas a cometer errores. Aún en la formación y aún siendo formados, cometimos y cometeremos errores. Cuanto más si pretendemos desarrollar el liderazgo sin haber sido preparados. Dios da el don, Dios da el carisma, Dios da la capacidad, todo lo que quieras, pero la formación la tenés que recibir, porque la palabra de Dios dice que tenemos que hacer discípulos, y de eso nadie se salva. Y el que se salva de ser un discípulo nunca llegará a ser un líder adecuado. Hay quienes desean ese título de líder con mayor vehemencia y deseo que pasar por el proceso. No se puede. Tenés que pasar por el proceso de ser discipulado. ¿Cómo es? El proceso del discipulado va a evitar que vos seas alimentado de chatarra espiritual. Muchas personas asisten y están siempre siguiendo a predicadores y a otros fuera de su contexto porque no están siendo adecuadamente discipulados. Entonces, si ese es tu caso, habla con tu pastor y decirle: pastor, yo necesito ser discipulado, yo quiero un discipulado. Y si sos pastor, con mucho más razón, toma a tu candidato y hacer un verdadero discipulado en el área que él va a desarrollar. Esto es muy importante. Los líderes que fueron alimentados con chatarra van a producir ministerios y van a producir personas con un carácter chatarra. Han de producir cristianos chatarra que no podrán llevar adelante el ministerio. Hoy en día vemos a todas las personas como ovejas detrás de un solo líder que se precia de tal y que no está discipulando a nadie, pero claro, como tiene un micrófono o tiene un canal de televisión o tiene lo que fuere, tiene los medios, entonces se coloca en una postura, pero no tiene ni un solo discípulo. Tiene seguidores, como vamos a ver un poquito más adelante. Y bueno, hecha esta pequeña introducción, vamos a hablar de este discipulado, la multiplicación por el discipulado. El valor fundamental, la base de nuestro discipulado. ¿Por qué nosotros vamos a hablar de esto? Es que Dios está buscando hombres y mujeres que discipulen. Dios los está buscando. Y no solo eso, está buscando personas que los discipulen o que discipulen, que entrenen, que asesoren a otros líderes, y estos a su vez se han de convertir en líderes de líderes nuevamente, ir formándolos con una conciencia de seguimiento, una conciencia de formar parte de una cadena en la que van desarrollando su proceso de crecimiento, pero también están ayudando a otros a crecer. Ese es el valor fundamental. Entonces tenemos que entender que el primer nivel es el discipulado. El primer nivel es la prioridad. Todos deberíamos estar siendo discipulados y deberíamos estar discipulando a su vez. El cristianismo comenzó desde Cristo con un grupo muy pequeño. Sin embargo, unos siglos después, 3 siglos después, llenaron el mundo. La gente decía: estos están por todas partes. ¿Qué ha pasado? Digamos, sobrevivido a persecuciones terribles. ¿Cuál fue la base? ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue el secreto? El secreto estaba en un discipulado intensivo, personal y personalizado. Ese era el motivo. Entonces, claro, el apóstol Pablo tiene por qué decir entonces: lo que me oíste a mí ante muchos testigos, eso tenés que encargar a otra persona, a hombres fieles. Encárgaselo a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Que sean idóneos puede significar que sean capaces o que sean capacitados.
que reciban una capacitación, pero que lleguen a ser idóneos, que lleguen a ser adecuados para también ayudar a otros, enseñar a otros, discipular a otros. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 2. Y claro, por ese motivo el cristianismo de aquel tiempo creció tanto. Por eso ha crecido. Creció porque el Señor marcó este discipulado en la vida de sus discípulos. Él marcó con fuego. No era solamente sumar, no era solamente traer de a uno, sino era multiplicarse. Cada cristiano tenía la conciencia y el llamado, el motivo, la razón de vivir del discipulado. Vivían para discipular a alguien, de hacer un discípulo. A cada cristiano se le enseñó a hacer un discípulo. Y eso es lo que creo deberemos empezar a comenzar nosotros también. Comenzalo ahí a donde estás. Comenzá en el lugar a donde te encuentres. No importa si no tienes muchos. Acá el secreto está en hacerlo. Porque cuando lo hagas y cuando des esa conciencia, cuando esa conciencia se expanda, verás los resultados, no a corto plazo, pero sí en el paso del tiempo. Porque es muy importante este proceso de la multiplicación. Entonces, el proceso de la multiplicación tiene estos aspectos que ya mencioné al comienzo. El discipulado, el coaching o el entrenamiento y el mentoreo. El discipulado se realiza con la persona nueva, ya sea nueva en Cristo o nueva en el asunto del liderazgo. No por alguien tener un carisma o por tener un carácter fuerte ya va a ser un líder. No, porque puede ser un desastre, puede echar a perder todo. Tiene que ser adecuadamente discipulado. ¿Por qué? Porque necesita tener las herramientas para hacerlo. Desde el discipulado, para llegar a ser un líder, necesita ser entrenado, necesita lo que se llama el coaching y necesita que tenga un entrenador para formarlo en ese sentido. Y después, una vez que ya es un líder, por supuesto viene la mentoría, que es a donde un líder está ya mentoreando a otros líderes para realizar la tarea. ¿Por qué? Porque cuanto más alto suba el nivel de liderazgo, subiendo desde el discipulado hasta la mentoría, cuanto más alto suba, mayor alcance tendrá para abarcar y alcanzar a otras personas. Y a mayor número de personas se podrá alcanzar cuanto más alto se suba en nuestra tarea de liderazgo. De eso se trata. ¿Cuál es la base bíblica para hablar del discipulado? Bueno, Mateo capítulo 28. Las últimas palabras del Señor fueron esas: id y haced discípulos. Id y haced discípulos. De los verbos que están allí en el capítulo 28, versículos 19 al 20, de los 4 verbos que aparecen allí, el único verbo imperativo es el verbo hacer discípulos. Hacer discípulos. De esos 4 verbos en el griego original, hacer discípulos a todas las naciones es una orden, es un mandato, es un mandamiento de nuestro Señor. Ir, bautizar, enseñar son verbos, pero no son imperativos. El único imperativo es el que más olvidamos. Parece que estamos muy dispuestos a hacer una vigilia, y no digo que esté mal. Estamos muy dispuestos a participar en cuanto concierto cristiano aparezca, y pagamos bien caro muchas veces la entrada porque el concierto se hizo con fines económicos. Pero no siempre estamos dispuestos a gastar nuestro tiempo en algo tan oculto, casi secreto, porque nadie lo ve, que se llama discipulado. Y debemos estar conscientes de ello para saber que lo tenemos que hacer de todas maneras. ¿Quién es nuestro ejemplo de discipulado? ¿Quién va a ser? El Señor.
Nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo supremo. Él seleccionó a las personas que nosotros quizás desde nuestro punto de vista ni estaríamos dispuestos a seleccionar. Él sí los encontró, les llamó y les dedicó un periodo de tiempo de su vida. Les dedicó su vida. Ese es el asunto. Su vida fue formar a esas personas. Por supuesto que Él vino a dar su vida por nosotros, pero Él preparó un nido, preparó un equipo de seres humanos que iban a aportar esa buena noticia y que la iban a expandir, la iban a extender en el lapso de tiempo que a cada uno el Señor iba dando. Ahora, hay diferentes tipos de personas con quienes el Señor trató. Él trató con mucha gente. Estaba la multitud con quienes Él tenía un contacto así, digamos, habitual, porque le seguían grandes multitudes, pero ellos no iban a ser discipulados. Ellos solo estaban haciendo el papel de observadores, de curiosos, de público. Entonces ahí estaban, ¿no? Grandes multitudes iban ahí. Ese no era el foco central del Señor. Él les predicaba y todo, pero no era su secreto estar con ellos. Después estaban los 120. Los 120 eran personas sobre quienes vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés y ellos estaban reunidos allí y vieron todas estas manifestaciones, pero ni el Señor ya estaba con ellos. ¿Por qué? Porque Él no era su prioridad. Pero sí vienen después otros que son un poquito más cercanos, y son los 70. Los 70, ellos fueron enviados de dos en dos para ir y predicar, para abrir el camino, preparar el camino del Señor, ¿no? Hablar del reino de Dios y predicar acerca del reino. Y en el Lucas capítulo 10 se menciona que ellos iban, ¿no? Después volvieron contentos por todo lo que había pasado, ¿no? Pero el trabajo de ellos era ir y ir como un abriendo camino por donde el Señor pasaría después. Ahora, a quienes Él dedicó todo su tiempo y su empeño fue a los 12. Estos sí recibieron de Él desayuno, almuerzo, merienda, cena y toda la atención. Recibieron toda la atención de parte del Señor porque ellos eran su objetivo, ellos eran su meta. El Señor vino a trabajar con ellos, el Señor les formó, el Señor les conocía por sus nombres a cada uno, el Señor sabía todo detalle de cada uno de ellos y el Señor se dedicó a ellos. Y fueron 12, ¿sabe por qué? Porque eran suficientes, porque el número no importa, porque el discipulado tiene un secreto de crecimiento exponencial que supera cualquier expectativa de parte nuestra. Entonces, hay que hacerlo porque es un trabajo seguro, por eso hay que hacerlo. Y después estaban los otros que aún estaban más cerca del Señor, que podemos agregar, que eran Pedro, Jacobo o Santiago y Juan, que fueron aquellos que estaban más cerca de Él cuando Él resucitó a la hija de Jairo, cuando se transfiguró, y estaban ahí cerquita de Él. Pero su atención siempre fueron los 12 discípulos que Él tuvo. Ahora pensá en tu vida espiritual. Pensá cómo desde el Señor llegó el Evangelio hasta donde estás vos. El apóstol Pablo hacía discípulos por todas partes a donde iba. Así que en mi genealogía espiritual probablemente va a aparecer el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él está allá en los comienzos. Y de él fue creciendo el Evangelio. Él fue quien discipuló a algunas personas que en este lapso de 2020 años, por decirlo así, han hecho que el Evangelio llegara hacia mí. No en el 2020, porque hace mucho más de 20 que conozco al Señor, pero la cadena
de discipulado, ¿no? Cuando él decía, lo que aprendiste, el apóstol Pablo decía, lo que aprendiste, recibiste y oíste y viste de mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros, como dice a los Filipenses capítulo 4. Entonces, el discipulado es práctico, el discipulado es dedicar la vida a alguien. Y el apóstol Pablo lo dedicó a Timoteo, por ejemplo, y otros discípulos que también tuvo. Pero Timoteo, ahora pasaron esos 2000 años y pico y estamos nosotros somos los contemporáneos. Podés pensar un poquito en quién te discipuló, por ejemplo, quién fue la persona que estuvo a tu lado. Muchos de nosotros quizá no los hemos tenido, como en mi caso, no lo he tenido, no tuve esa bendición, pero qué lindo sería. Hay muchas decisiones que yo hubiese tomado de otra manera, que hubiese hecho decisiones mucho más concretas, hubiese logrado mejor los objetivos, hubiese sido más asertivo en mis decisiones, de haber sido adecuadamente y a tiempo discipulado. Entonces, sería importante que hagas esa cadena. Una vez que empezó de Pablo, pasó por los 2000 y pico de años, llegó hasta tu vida y ahora, ¿quién es tu discípulo? De las personas que ganaste para el Señor, ¿quién constituye tu objetivo de discípulo? ¿Quién es un discípulo? Bueno, un discípulo es el que está decidido a seguir a Cristo. Decidido a seguir a Cristo. Ese es un discípulo. Un discípulo no es un asistente así frecuente o un asistente, digamos, casual de alguna reunión. Un discípulo es alguien que está decidido a seguir a Cristo. Y el discipulado es ese proceso a donde se le ayuda a que lo logre, a crecer espiritualmente, crecer por dentro y crecer por fuera, crecer en su ser y crecer en su hacer. Hay tres partes de esto: el ser, el saber y el hacer. Un discípulo tiene que crecer en su ser interior, quién es, tiene que crecer en su saber, es decir, tiene que crecer en conocer la palabra, y tiene que crecer en su hacer. Entonces, esas son las características de un discípulo y las partes a donde nosotros apuntamos. Ahora, un discípulo es alguien que es fiel, por supuesto. Esa es una característica central. ¿Fiel a quién? Y fiel al Señor, fiel a Cristo. Las personas que estamos al lado del discípulo, no tenemos que exigir fidelidad a nosotros, fidelidad a Cristo. Entonces, tiene que tener un corazón dispuesto hacia Dios. Un discípulo tiene un corazón dispuesto hacia Dios. Él tendrá hambre de la presencia de Dios. Como el salmista decía, como el ciervo brama por las corrientes, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Las personas que no buscan a Dios o las personas que son nuevos en la fe muchas veces demuestran mayor búsqueda de Dios que muchos que han estado militando en el camino del Señor por mucho tiempo. Entonces, un discípulo no es alguien que está hace mucho tiempo. Un discípulo es alguien que tiene verdadera intención de seguir al Señor. Corazón para Dios. Otra característica de un discípulo: disponible para Dios. Disponible. Hay muchas personas hoy día que están dispuestas, como aquel que decía: ay Señor, yo te seguiré a donde vayas. Y el Señor le dice, vení ahora. Ay, pero ahora me acordé que tengo que enterrar a mi padre, tengo que hacer tal cosa. Estaba dispuesto, pero no estaba disponible. Y nosotros debemos, como discípulos, ser disponibles para Dios, en tiempo y en lugar, donde quieras y cuando quieras. Yo estoy dispuesto a ir. Una disponibilidad así total. El profeta Isaías dice que oyó la voz del Señor: ¿quién irá por nosotros? Y él de inmediato responde: heme aquí, envíame a mí. Eso se llama estar disponible para Dios. En cuanto a la fidelidad,
Estoy hablando de eso, ¿sabe por qué? Porque el mensaje de Dios debe ser confiado a personas fieles y a personas confiables. No puede llevar el mensaje del Señor una persona que está buscando su propio bien, está buscando su propio bienestar. Y pensá un poco si hoy día nuestro cristianismo no está girando en torno a nuestros deseos, a donde se enfatizan los sueños que vos tenés. Ay, soñá porque tus sueños se van a hacer reales. No, acá no se trata de mi sueño, acá se trata del sueño del Señor. Hay que cumplirle los deseos a Él. A Él le interesa muy poco tus sueños, perdóname que te diga. Si te decepcioné, lo siento, pero tus sueños no son importantes para Dios. Deja de soñar y viví la vida que Dios ya soñó para vos, ya preparó de antemano. Dice la palabra, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De modo que no tenemos que inventar nada. Ya está todo lo que tenemos que hacer. Para eso es el discipulado, para ponernos a disposición de nuestro Dios. Y otra característica más, tener un espíritu enseñable. La persona que no tiene espíritu enseñable, no quiere aprender porque cree que ya lo sabe, entonces son como aquellas tierras que recibieron la semilla pero no produjeron fruto. Una persona enseñable es una que va a recibir la semilla de la palabra, va a ser instruida y va a producir a 100 por uno después de haber germinado. Entonces, ese es el discípulo verdadero. Entonces, un verdadero discípulo tiene corazón para Dios, está disponible para Dios, es confiable y es fiel a Dios y tiene un espíritu enseñable. Quiere decir, son características que Dios busca en una persona. ¿Te diste cuenta que ahí no está hablando de si salta en un culto, si está haciendo trencitos o si camina por las paredes? Mire, en el culto podemos hacer todo lo que queremos. Pero eso no significa que somos por eso unos discípulos adecuados para Dios. ¿Está? ¿Quedó claro? Bueno, entonces, haz lo que quieras en el culto, pero eso no determina que sos un discípulo del cual Dios se agrada. Ahora, un discípulo tiene que conocer y vivir algunas de las disciplinas espirituales que obviamente son obvias, como lo estoy diciendo, son obvias. La primera es la oración, estar en comunión con el Señor, estar en intimidad con Dios, estar prendido de Dios todo el tiempo, colgado de Dios como una percha, como esos colgadores de ropa que tenemos en el ropero, enganchados con Dios, enganchados. La intimidad con Dios es vital para nosotros. La intimidad con Dios sin la cual nosotros no podemos vivir nuestra fe. La intimidad con Dios. Para eso, la oración en todas sus formas. Acá no me voy a explayar sobre el tema de la oración porque es muy conocido, pero solo lo quería mencionar. Toda oración y ruego con acciones de gracia, como dice el apóstol Pablo. Toda oración, quiere decir, ore y ore. En otro orden, en el segundo orden, la Biblia. No porque esté segundo, acá el orden no estoy poniendo en orden de prioridades. Estoy mencionando nomás como otro ingrediente súper importante. Como las vías del tren. Una es la oración y otra es la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la palabra viva y eficaz. Porque la palabra de Dios corta. Porque la palabra de Dios sana. Porque la palabra de Dios encamina. Porque la palabra de Dios es la voz de Dios para nosotros. Por eso tenés que conocer tu Biblia. Lee tu Biblia, medita en lo que dice tu Biblia, aprende tu Biblia. y otra más, por mencionar solamente 3 de las varias que hay, disciplinas, pero estas son las básicas, y es la obediencia. Entonces, orar, estudiar la palabra y obedecer.
orás para estar en intimidad, lees y estudias tu Biblia para saber lo que tenés que hacer, y la obediencia es para hacer lo que tenés que hacer. Un creyente desobediente no es un creyente. Decía un autor, decía Dietrich Bonhoeffer, solo el creyente es obediente y solo el obediente es creyente. El desobediente no es un creyente en Cristo Jesús, porque no obedece. Entonces, de eso se trata. Y se utilizan siempre los 5 dedos para mencionar la importancia de la palabra de Dios, que es la que tenemos que obedecer, ¿no? La meditación. En la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. La memorización. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, 11. El estudio de la palabra de Dios. Dice Esdras capítulo 7, versículo 10, que Esdras se propuso aprender para enseñar la palabra de Dios. Esdras 7, 10. La lectura de la palabra de Dios. Como dice Apocalipsis 1, bienaventurado el que lee. Bienaventurado el que lee la palabra de Dios. Y escuchar la palabra de Dios. Escuchar, dice Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por oír la palabra de Dios. Escuchar significa justamente eso, oírla, pero no solamente el sonido, sino ponerla en práctica. Oír es poner en práctica, escuchar es poner en práctica la palabra de Dios. Por eso la obediencia tiene ese secreto. Para que las cosas ocurran tenemos que obedecer. No tenemos otra cosa, ¿no? No tenemos otro motivo, ¿no? A Israel el Señor le dijo en Deuteronomio capítulo 26, vos declaraste, Israel, declaraste solemnemente que Jehová es tu Dios y que vas a andar en sus caminos, que vas a guardar los estatutos, los mandamientos del Señor, los decretos del Señor. Puedes hacerlo. ¿Para qué? Para que te vaya bien, para que disfrutes de una buena vida, para que seas un pueblo bendecido. Y esa palabra es para nosotros también. La obediencia nos coloca en el lugar de la bendición. ¿Está? Obedecer y tranquilo, todo está en orden, todo va a estar bien. Todo está bien si obedecemos. Si desobedecemos, todo está mal. Es muy sencillo. La obediencia va a poner nuestra fe en movimiento. Vamos a actuar, vamos a activar. Nuestra fe podrá ser probada, podremos pasar por diferentes situaciones, pero seguimos obedientes hasta llegar a la victoria. Eso es ser un cristiano obediente. Ahora, me gustaría invitarte a pensar otra vez en las personas. ¿Ganaste a alguien para el Señor? Sí. ¿Ganaste a alguien para Cristo? Sí. Bien. ¿Lo has podido discipular? ¿Has dedicado tiempo? Mucho tiempo, para que esa persona crezca en su fe, se desarrolle, como hizo Pablo con Timoteo, como hizo el Señor con sus discípulos. ¿Lo has logrado? Hacer esa lista, desde Jesús, Pablo, después vienen los 2000 y pico de años, después viene la persona que te discipuló, después pone tu nombre y pone después el nombre de tu discípulo. Y habla con tu discípulo y mostrarle que ahora le toca a él hacer lo propio con su discípulo también, porque eso es importante. Ahora, si no has discipulado, ¿cuáles fueron los motivos? ¿Sabes cuáles fueron? Sería bueno que lo revises, que lo cuestiones un poco para saber por qué no lo has podido hacer. Porque tu vida está en este planeta para discipular a alguien. Vos vivís para eso. Ese es tu motivo de vida. El Señor espera que nosotros seamos personas que discipulemos a otros. Entonces, eso se llama invertir nuestra vida en alguien, ¿no? Invertir nuestra vida. Colocar nuestra vida al servicio del Señor. Entonces, proponete, disponete, dispone de tiempo, dispone de tus capacidades, de todo lo que ya aprendiste, que el Señor te enseñó, para poder discipular. Así que te animo
a que lo hagas. De otra manera, nuestro cristianismo es estéril. La esterilidad es justamente vivir una vida a donde no estamos discipulando absolutamente a nadie. A nadie. El apóstol Juan dijo, no tengo mayor gozo que este, que ver y oír que mis hijos andan en la verdad. Y él, sus hijos en la fe, quiere decir sus discípulos, andaban en la verdad y él estaba feliz. ¿Querés vivir una vida cristiana feliz? Sé un discipulador en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.